la actualidad de la lengua guaraní. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes para todos. Muy contento de compartir esta tarde tan especial. Hoy es 25 de agosto, es el día del idioma guaraní es arte. Quiero pedirle un fuerte aplauso para la lengua guaraní en este día tan especial. Es un rasgo distintivo del Paraguay desde sus orígenes. El Paraguay, en Paraguay, hoy la lengua guaraní es la lengua más hablada. Este es simplemente un dato, punto de partida. Todavía hay un 38,5%, si por un momento ustedes quieren redondear la cifra a 40% de Paraguay sigue hablando guaraní, solamente guaraní. Y ese es un dato interesante porque significa que hay mucha gente con la que todos los que están acá en la carrera y otros que están en otras carreras dentro de nuestra Universidad Nacional y en las otras universidades nacionales y privadas del país, en todas las carreras siempre va a ser necesaria la lengua guaraní como lengua para comunicarnos con la gente. De allí que alguien diga, bueno, yo no hablo muy bien, yo hablo yopará, de eso no se preocupen porque no solamente el guaraní es yopará, el castellano también es yopará. Sin darnos cuenta, frecuentemente nosotros decimos vení, na, andate, na, dale, na. Y la terminación na es guaraní, es de yu, na, de go, na, de yapó, na. Entonces, ¿qué es eso? Y yopará es la mezcla. Como mezclamos en el guaraní y el castellano, también en el castellano guaraní. Y no decimos nada, por ejemplo, fácilmente decimos que, vení, que, andate, que, llevarle. ¿Y qué parece más? Parece un poco más castellano. Pero sin embargo, guaraní, cuando decimos el yu, que, el dejó, que, el yapó, que, la que es una especie de orden que prácticamente no admite algún tipo de, viene de ya, que, ahí Bogotá. Bueno, y si no usamos na para decir venina, que para decir venite, también agregamos mi, decimos guaraní, ellos mi, ellos mi. Mezclamos y decimos mi, na, ellos mi, na, ellos mi, na, ¿verdad? Y decimos también que na. Y allí en el castellano decimos decirle que na a tu mamá, llevarle que na de papel, traerle que na mañana, que na. Y uno está hablando castellano, pero en realidad es el castellano contagiado por el guaraní. Si alguien en esta sala me dice a mí, nunca en mi vida dije ni co o ni o, yo voy a la luna y no vuelvo más. Yo ni o no sabía, el paraguayo muy particular dice, yo no sabía lo, el juego. Y el otro, sin sobresalto, le responde, y yo también digo lo. Y presumimos que eso es castellano, por eso yo le digo, no se preocupen tanto de que mezclamos el guaraní, también mezclamos el castellano. En algún momento dijimos picó o pió. ¿Qué pío querés? ¿Qué pío querés? Gina vos. ¿Qué pío querés gina vos? Ni siquiera vos, con ese al final, es vos. Y a eso se le agrega la pregunta cuando decimos vopa le dijiste, vopa le llevaste. Ni siquiera vos, es vos. Vopa le dijiste, vopa le llevaste. ¿Qué hora vos tenés gina vos? ¿Qué hora yo tenés gina vos? Una mezcla de Dios y manera que solamente nosotros entendemos. Ni al mejor hablando del castellano jamás va a entender como nosotros acá mezclados los idiomas entendemos. Caso único, sin igual, el día que se sea por motivo de orgullo hablar las dos lenguas, más allá de las formas perfectas, lo que hacemos es comunicarnos. El purú, el eje, el ñomoquetá, ¿verdad? Y ahí van a entrar una serie de peculiaridades, de particularidades que únicamente son entendidas por nosotros. El decano acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hace unos años me llamó un día, era lunes a la noche, diciéndome, profesor, que a tu yo con los picaretes voy con algo, las 8 se nos arrondan. Le digo, yo sin problema, no sabía cuál era el motivo, entonces por cualquier cosa le pregunté, le digo, ¿para qué cosa? Y me dice,
Unidos, a él yankee, a él inglés oye, pero a oye morando guaraní, me jalo haiku de guaraní. Es una persona que le encanta guaraní, el que lleva a venir. Y le digo, así yo me había contado, pero yo en esta bonanza, porque fíjate que era yo la plata. Me dije, yo guaraní, me dijo, yo tendré guaraní. Entonces el otro día me presento y un tipo más grande que yo, ¿verdad? Una voz potente, con hambre. Y hablando, él quita del bolsillo un diccionario, decía English, guaraní, English. Había morando guaraní. Y le pidió al decano no ir a un hotel, la facultad le iba a un lindo hotel, y él salió y le dijo al decano, no, yo quiero ir a un lugar donde la gente habla guaraní. Quiero ir a vivir con una familia que habla guaraní. Quiero hacer una inmersión de 5 días a guaraní. Y casualmente acá del otro lado de las Marías estaba uno de los funcionarios de la facultad y le llevó a la casa. Y estando allí, eso fue ya el martes, y al día siguiente, miércoles, se hizo una reunión vecinal. Algo pequeño, ¿verdad? Pero mira, viene guaraní, la mayoría eran guaraní hablantes. Entonces, llegaron al sitio y en una ronda estaba un señor que agradeció ya hacía un rato que le estaba dando el trago. Yo fui, creo que llegó y ya estaba entonces, en un momento de la reunión se levanta este señor y es borracho como estaba, dice una serie de cosas y se va. Y como que se sintieron todos más o menos allí afectados por eso. Montín, ya en el de Guaraní, y sale el que estaba al lado y se levanta y dice, tratando de disculpar al que fue, los amigos, va a pegar en fulano, y han derechado, tú hiciste tire. Y él enfatizó, tú hiciste tire. Escucha el norteamericano y lo primero que dice, ¿quién tomó tanta agua? Y todo el mundo así como acá, porque el papá ese se puso rojo, no dije nada toda la noche. Yo no entendí qué pasó. Nos acordamos al día siguiente, por eso qué pasó. Ayer estuvo en la reunión, en un momento pasó eso, y yo dije, bueno, entonces, ¿qué pasó? Y usted pensó que tomó mucha agua, en realidad no tomó agua. Si usted quiere, significa borracho. Y está el diccionario. Borracho, cabú, borracho. No en un bola de diccionario. Tú hiciste quiere, tú hiciste lembure, tú hiciste tatar, tú hiciste entonces. Y tú tatar, te mataba. Acá cabú, profesor. No, bola de diccionario. Significa que nosotros tenemos un uso particular. Que solamente nosotros entendemos qué diablo es que tú hiciste tonto. O tú hiciste tatar. Solamente nosotros, acá en imaginación. Él se retiró, yo lo acompañé al aeropuerto y antes de subir al avión, nunca olvido, me dijo, me voy muy apenado. Yo pensé que hablaba ahora. Profesor, ¿qué tengo que hacer? Y le dio una recomendación imposible. Sin que se note, le digo, usted tendría que morir en Estados Unidos y nacer acá. El día que usted quiera hablar como nosotros hablamos, tiene que estar acá. Porque nosotros entendemos ciertas cosas y le damos un uso específico a las palabras y las hacemos inclusive polisémicas y le damos más de un significado. El hecho, por ejemplo, y acá más de algunos se van a recordar en algún momento, dije en la clase, hay mucha gente que no quiere decir manón, porque dice que dice manón es ir a la muerte. Entonces, ¿qué preferimos decir? Pocotí, Yandeya, Ocalipú, el tema, Flores de Abril y Caguazú, Oye, el nombre Sahari, Oco Camino Nacional, Oye, Yandeya Riquete, Oye, Llama y Cuchara, y cualquiera sabe que eso se murió. Pero la persona no dijo Omanó, dijo todo eso, y todo eso nosotros entendemos. Ahora, esa es la cuestión de Guaraní, cuando yo me refiero a esto que les mostraba recién. No sé si el audio nos permite. Quiero mostrarles este caso, me siento un ratito, que es, por una parte, aleccionador, por otra parte, muy doloroso. El dolor está en el que habla guaraní, cuando no se le entiende y cuando el interlocutor, en vez de hablar en guaraní, sostiene un discurso en castellano. Se trata del padre del futbolista
más caro que de Paraguay se vendió hacia el mundo. Y después se le haya vendido más caro que era aparte. Pero de acá hacia afuera fue el jugador que costó 15 millones de dólares. Me refiero a Ramón Sosa. Él es de Maracaná, el cantante Caniteyú, y atiende que le pasó a su padre. El día que vino a Asunción, intentaron hacerle esta entrevista que vamos a ver acá. Le voy a decir brevemente lo que en este caso este señor dijo. Y él, cuando el periodista se acerca y le pregunta en castellano, él le mira bien y le dice, guaraní me y después le dice, si no entendí castellano. Y él presumió que el periodista le preguntó por su hijo. Y él le dice, se ve un guarandere por la andúgina, se ve será ire. Apenas va a ver la familia de Paraguay. Los yúginas va a ver esa más y se dan cuenta, hijo del futbolista más caro de Paraguay, teniendo como padre el propio hijo hablante guaraní. Este señor, claro, que es todo lo que digo. Seguramente les habrá llamado mucho a ustedes la atención, se viralizó el caso de este niño que no le salió atacar, el hijo Ayocoro. Y Yocoro es lo que él sabía. Imagínense que para todos va a ser una palabra tan sencilla atacar, contener el balón, ya estamos acá, ya tuvo, hermano. Pero ¿quién atacó? Pero no le salió. Y él dijo Ayocoro. Y imagínense la dificultad que para él significa en este caso entender el castellano. Esto quiero transportar al plano profesional de quienes estudian en esta casa de estudios tan cara a los sentimientos muy particulares del mío. ¿Cuántas veces acá los licenciados, las licenciadas, todos los que están dentro de la familia de la PERNOC, en el ejercicio de la profesión se habrán encontrado con pacientes que solamente les planteó su situación en guaraní? Pero ¿cuál es castellano? Que ustedes van así, nos puede decir acá hospital de clínica, hospital San Pablo, hospital de Valladolid, porque Andrea Pichacuera. Nunca olvido que inclusive acá se había hecho una tesis donde se demostraba la necesidad del uso del guaraní y de tener que aprender. Y eso recuerdo que había motivado la inclusión del guaraní. La PERNOC es, si no una de las primeras que incluyó la cátedra de lengua guaraní para ser estudiada. Que sean un semestre, que sean dos, no importa, pero hoy hay por lo menos un espacio para aprender los nombres de esas patologías que la gente no conoce. ¿Cuántas veces yo en clase le decía, y común de la gente nos dice hidrocefalia? Es más, yo sostengo que el día que una madre llegue, cualquiera de las obstetras o obstetras o enfermeros o médicos, y diga, doctor, se me puso hidrocefalia, y se lleva a del mundo. O Yohea. O bien o Yeharú, ¿verdad? Mi poham, mi terra, mi ya veo bien, te dejó para ir en dado, yo recibí mi media. Acá de media me estaba en mitad acá, en la noca cuadra. Y esa es la media un país, y es el lado derecho, porque quiero el demonio, el añá, acá con lado, dando a leña, todo diestro o derecho. Entonces, ir a pedirle, y ustedes no van a creer que muchísima gente hizo eso. Más allá de que, repito, tenga un valor, tenga evidencia de que esto generó cambios o no, esa es una práctica hecha por la gente. Acá cerquita, yo creo que más uno de ustedes conocen a Silveria, acá Fernando Zamora, especialista en cambio de y en Vitali Paraguay, el único en el mundo, un histórico de árido, mitad guñaquillo, jugaba paraguayito. El único aquí se la corta una pierna. Ni el argentinito, ni el brasileñito, ni el norteamericano, ni a nadie. Mi Taekwondo, que le firmamos un lado, muy bien.
y es cuando le toma el famoso cambio querer. Cambio, leche de virú, contenedor continente, quiere torsión. Es la presunción de la gente. Probablemente se haga características, probablemente. Pero acá doña Silveria, para curar, aparte que está llena de santos, aparte que conoce una misteriosa plegaria, una oración, ella le pasa por el vientre, porque tiene varias presentaciones, tapelante o acá, o apoyo de vientre para arriba, para abajo, y le pasa cebo de vela, o vela de cebo. Apenas el barrio puede decir, me invita, llegué bien, no me esté estimando. Y llega un momento que ella le da un pequeño, un suave movimiento, no quiero decir tirón. Y bueno, milagrosamente la criatura recupera, digamos, la normalidad de sus piernas y ahí está el milagro de la curación. ¿Cierto o no? Yo no digo con esto, crean en esto, yo siempre hago la intención de la facultad y de la asignatura que está vinculada al guaraní y al tema de la antropología o de la sociología o socioantropología fue relacionar ese fenómeno con la gente y entender que esas personas en primer lugar sean entendidas, que no se produzca un rechazo, sino que a partir de ese entendimiento ir ustedes planteándoles las situaciones como corresponden. Vamos a hablar nosotros del alurú, vamos a hablar nosotros del famoso tembebó, que en la expresión común, labio leporino. ¿Quién dice labio leporino? Imposible. Entonces, eso tiene que ver con una realidad. Se habla mucho o más poco, repito, o se habla mezclado con el castellano y produce lo que se llama también ello para el castellano. Puede que en algún momento alguien diga, no, pero yo no digo una sola palabra guaraní, yo uso solamente el castellano. Pero resulta que el castellano que hablamos es un castellano pensado en guaraní. Y allí les voy a plantear solamente dos casos muy frecuentes. Yo solo recordar el caso famoso del un poco o un poco. Le venía un poco y el que escucha siempre viene todo. ¿Verdad? Yo le digo, llevarle un poco este papel a tu mamá y ya se lleva todo. ¿Verdad? Si miras, me pasó esto con una lingüista, una catalana, hace un tiempo vino desde el aeropuerto hasta el hotel y Sergio pregunta cómo hablan, qué dicen, qué tienen en particular. Llegamos allá, entré yo a una sala grande como esta, donde iba a hacer la conferencia, y llegamos sobre la hora. Habré tardado 4 o 5 minutos cuando salí a buscarla. Yo le digo, doctora, ya está, podemos pasar. Y ella me para y me dice, profesor, urgente, algo. Acá en menos de 5 minutos, muchísimas personas usaron un poco. ¿Qué es un poco? Y le digo, perdón, no le conté esa parte, un poco en Paraguay es todo. Entonces, si le dicen un poco, tiene que decir todo. Si lleva un poco, tiene que llevar todo. Y me dicen, ¿por qué? Y esa es la traducción del guaraní cuando decimos que mina se convierte en un poco, ¿verdad? Quiere con mina, andate un poco, ¿verdad? Mina un poco, o mía un poco, ¿verdad? Y después en otro caso así muy común es el caso del psique. Cuando decimos vino psique, se fue psique, taco, yo le digo a todo el mundo, vale, vive psique. ¿Qué es lo que es sí y que no quiere decir nada? Si yo te diga, por ejemplo, que si yo el pupitre, le puedo decir micrófono, le puedo decir computadora, ya guámara, ya, castellano guaraní, cualquiera ve la imagen de ese elemento, pero detrás de sí que no hay ninguna imagen. Sin embargo, está en el uso de la gente, y viene de guaraní catú, o catú se vino si quiere, o catú se fue si quiere, como catú con todo si quiere. Entonces, hay que entender esa manera de hablar tan particular que tenemos. Cuando decimos, por ejemplo, te dije luego, le llevó luego, le contó luego, luego no es luego de después, luego es un enfatizador. Eso viene del famoso boí, egoí, donde ese egoí es luego es enfatizar, darle fuerza, pero no es luego de después, es un luego paraguayo, ¿verdad? Que es una construcción propia del castellano. Entonces, esto que sí va a tener una referencia de esto que les mostraba acá, 38,5% 40 es monolingüe guaraní, 30% siguiente, probablemente haga mucho de lo que estamos bilingües, con la posibilidad incluso que primero haya hablado guaraní y después haya aprendido castellano, pero hablamos las dos lenguas. No importa que sean mezcladas, pero hablamos, conocemos. Y
un 28,5% hablantes del castellano o el español. Muchas veces se da el caso de más de uno que conozco o conocí, que me dicen, no, yo no hablo, no entiendo. Y yo hago siempre una prueba muy sencilla, que yo creo que cualquiera consigue superar. Cuando nosotros hacemos una conjugación en castellano, yo digo camino hasta la N, y le agrego o para decir camino, le agrego as para decir caminas, y le agrego a para decir camina. Camino, caminas, camina. Si eso yo digo en guaraní, digo a, guatá, re, guatá o guatá. Lo que en castellano varía al final, en guaraní varía al principio. Esa es una expresión común para nosotros. Yo le pregunto acá cómo se dice en guaraní, yo como, cualquiera me decía cabrón. Pero nos estamos dando cuenta que hizo un ejercicio de punta a punta, de cómo que varió en la O final, a Carú que varió en la A inicial. Carú permaneció invariable, a Carú, Carú, Carú. En castellano, como, comes, come. Pero la variación al final. Eso sabemos todos. No hubo falta ir a la escuela, al colegio, a la universidad. De allí por donde